Hola, muy buenas noches, familia Tierra Santa. Buenas noches también a todos los hermanos de la fe que se conectan y que ven esta transmisión. Y bueno, y a todas las personas que esta noche se conectan y también ven esta enseñanza en diferido. Soy el pastor Julián Reyes y les mando muchos cariños a cada uno de ustedes. También les transmito muchos cariños de mi esposa, la pastora Carolina, a cada uno de ustedes. Y bueno, bendecidos en este día, dichosos, honrados también, de poderles compartir de parte del Señor el mensaje, la enseñanza, la palabra del discipulado día miércoles de Tierra Santa. Así que saludamos a todos los que ya están ahí conectándose a esta transmisión, a nuestra hermana Yolanda, Alex, Ivania, Beatriz, Mauricio y otros más ahí que se están conectando. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Hemos llegado al final prácticamente del mes 6. Este es la última reunión o transmisión del mes 6, mes de junio, el último discipulado de este mes o del primer semestre propiamente tal. Recordemos que los primeros 6 meses fueron profetizados que iban a ser tiempo de sembrarnos a nosotros mismos en Dios, lo cual habla de una entrega hacia Dios, de consagrarse, de obedecer, de priorizar a Dios, de apartar tiempo para Él. Si a esto le sumamos que el tenor de las palabras, de las enseñanzas y lo que se ha ido ministrando en el altar y de parte de Dios y a través de las transmisiones en estos primeros 6 meses, han ido en una línea de liberación, sanidad interior, ruptura de iniquidades, de maldiciones, ordenamiento del corazón, actitudes, pensamientos, fortaleza. Ha sido una preparación intensiva de parte de Dios sobre nuestras vidas para precisamente sembrarnos y sembrar de nuestro tiempo nuestra vida en Dios, dándole lo primero, para lo que viene en los siguientes 6 meses del año, poder ver una cosecha y una aceleración donde podemos ver resultados que se pueden producir o que demoran 3 años en producirse, se pueden producir y Dios dijo que se iban a producir en un año, en un tiempo. Pero habían condiciones como las que les dije de sembrarse, de obedecer, de entregarse, de alguna manera pagar el precio. Hace unos días atrás el apóstol me encomendó la tarea de entregarle el mensaje en este día y pregunté al Espíritu Santo, le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarle? ¿Qué es lo que quieres transmitirle a tu pueblo en este miércoles? Y no alcancé a terminar la pregunta cuando el Espíritu me habló muy fuerte acerca de la pasión. Fue así algo súper tajante de parte del Espíritu, súper fuerte. Por lo tanto, les traigo un tema directo de lo que Dios quiere hablarles hoy y tengo la seguridad y la convicción de eso. Y se titula así el tema, Apasionados por Cristo. Y antes de comenzar le pregunto cuántos hay en su casa, cuántos son apasionados por Cristo. Y si usted es un apasionado, extienda sus manos ahí al televisor, al computador, al móvil y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que en esta noche tú fluyas a través de redes, que tu palabra corra, que los velos caigan, que los ojos sean abiertos, que tú puedas iluminarnos con sabiduría, revelación, conocimiento en ti. Padre, saca los hielos, saca la tibieza, Señor. Padre, mengo y te pido que me uses en esta noche, que seas tú el que enseñe y ministre, para que haya, Padre, un resultado sobrenatural de acuerdo a lo que tú has diseñado y lo que has determinado hacer en esta noche. Se ha hecho todo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy? Apasionados por Cristo. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos porque por muchas razones, pero una de ellas es que en estos tiempos la iglesia mundial ha perdido la pasión por Dios. Las personas no están apasionadas, tienen una entrega parcializada a Dios. La iglesia hoy en día le está dando un poquito de su vida, un poquito de su corazón, un poquito de su tiempo hasta donde su entrega les permite. Y recordemos que estos primeros 6 meses eran de entregarse a Dios. Y muchos quieren los beneficios de la cruz de Cristo, lo que Él pagó, quieren los beneficios de las bendiciones de Dios,
quieren los beneficios de la aceleración de los 6 meses que vienen, pero muchos no quieren cargar con el precio de la cruz. La generación de hoy es una generación que quiere todos los beneficios de Dios, todas las bendiciones de Dios, pero con el mínimo esfuerzo, sin la entrega, sin pagar el precio. Es como que hoy en día, por ejemplo, a mí me ha tomado 3 años bajar muchos kilos y me ha tomado muchos cambios de salud, cambios de hábito, ejercitación, toda una vida de disciplina, más de 3 años haciéndolo. Y si yo le digo, mire, si usted se toma este tecito con limón todas las mañanas, usted va a bajar de peso. La mayoría se empezaría a tomar el tecito con limón porque la gente está preparada para soluciones fáciles, soluciones simples, donde no haya que pagar esfuerzo, donde no haya que disciplinarse, donde no haya que tenga que haber una entrega. Por eso es que un hombre o uno que se disciplina y desarrolla un físico potente, después lo contrata una marca para vender una máquina para hacer ejercicios y todo lo compran como pan caliente porque creen que haciendo eso poco van a tener ese resultado. Y eso lleva el otro orden de cosas. Por eso hoy en día es tan fácil para la generación de hoy que se les vende un evangelio fácil, un evangelio de bendiciones, un evangelio de solo recibir, un evangelio sin cruz, un evangelio barato, es fácil de recibir, donde puedes tener todo porque simplemente Dios te ama sin tener que obedecer, sin tener que santificarse, sin tener que tomar cruz, sin tener que pagar precio. Porque ese evangelio fácil, pero que es mentiroso, es fácil de adoptar y es fácil de recibir en la generación de hoy que quiere todo sin un precio. Entonces, estamos en la generación de lo instantáneo, las personas no quieren pagar un precio y hay muchos sustitutos y vemos cómo la iglesia mundial se está apagando, se está entibiando y está perdiendo ese fuego y está perdiendo esa pasión por Dios. ¿Qué es lo que es la pasión? Algunos sinónimos de la palabra pasión, le voy a entregar algunos sinónimos, serían enardecimiento. ¿Cuántos están enardecidos por Dios? Vehemencia, ardor, entusiasmo. ¿Cuántos tienen vehemencia, ardor, entusiasmo por Dios? Pasión es literalmente un deseo vehemente por algo. ¿Cuántos son vehementes por Dios? Como podemos ver en el fondo, si lo podemos llevar directo a la Biblia, la pasión tiene que ver con tener el fuego de Dios ardiendo en nuestros espíritus, tener el fuego de Dios ardiendo en nuestros corazones, de pasión, de deseo, de vehemencia, de entusiasmo de estar ahí con el Señor. Y esto es algo que lo vemos a lo largo de la palabra, un ejemplo de esto, un archiconocido pasaje, pero que quiero que revolvemos a repasar para que se anide en nuestro espíritu, y está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea que no flojos, no negligentes, sino diligentes, presurosos, rápidos, activos en lo que es de Dios. ¿Y en qué se refleja eso? Aquí agrega fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ferviente significa en el original esto: estar caliente, hervir, mostrar un gran fervor y entusiasmo. ¿Cuántos están hirviendo, están ardiendo por Dios, están calientes? No son fríos ni tibios, son calientes por Dios. ¿Cuántos tienen un gran fervor, un gran entusiasmo por las cosas de Dios, por su presencia, por su palabra, por buscarle, por las cosas de Dios, por la santidad? ¿Cuántos tienen eso en su corazón en este tiempo? Muy importante no perder el fuego, no perder esa pasión, vivir enardecido, vivir encendido, manteniendo un fuego de pasión por Dios. Lo contrario al amor, y esto es algo que es sorprendente, pero lo contrario al amor no es el odio. Quiere decir que cuando uno deja de amar a Dios o se apaga el fuego por Dios, no es que eso se reemplace por odio. Lo contrario al fuego, lo contrario al amor, no es el odio, sino la apatía e indiferencia. Lo contrario al fuego, lo contrario al amor, no es el odio, es la apatía e indiferencia. Y esto es lo que provoca literalmente el enfriamiento espiritual. No son tiempos de estar frío, no son tiempos de estar aletargado, no son tiempos de alejarse de Dios, no son tiempos de caminar a medias tintas,
no son tiempos de doble ánimo, son tiempos de definición, son tiempos de comprometerse con Dios, son tiempos de ir por todas con el Señor. Ya estamos en los últimos días de estos 6 meses y vamos a darnos por el todo por nuestro Señor Jesucristo en entrega, en búsqueda, en pasión y en todo lo que eso requiere. Entonces, cuando la pasión se empieza a perder, nos empezamos a enfriar, nos empezamos a volver apáticos, nos empezamos a volver indiferentes. Y esta indiferencia y este enfriamiento se manifiesta de varias maneras. Por ejemplo, se manifiesta en falta de interés por las cosas de Dios. Lo vuelvo a repetir. Cuando se empieza a entrar el enfriamiento espiritual, cuando se empieza a apagar el fuego, empieza a entrar la indiferencia, la apatía, se empieza a haber una falta de interés por las cosas de Dios. Y esta falta de interés se traduce en muchas cosas. Por ejemplo, comienza la pérdida del deseo y la sensibilidad por la presencia de Dios. O sea que ya no sentimos su presencia, ya no vibramos con su presencia, ya no deseamos su presencia, ya no amamos su presencia. Cuando hay tiempos de adoración o tiempos de presencia, estamos inquietos y queremos que pase rápido el momento, estamos pensando en la hora, en cualquier cosa, que tenemos que irnos para la casa o que tenemos otra cosa que hacer. Ya no es una prioridad, ya no es algo con lo que disfrutamos, ya no es algo que anhelamos, ya no es algo con lo que vibramos. Empieza a perderse en esta falta de interés. Comienza a perderse el deseo por estar en esa presencia, comienza a perderse la sensibilidad a esa presencia, pueden caer los patos asados, puede haber una gloria manifestándose, pero nosotros estamos ajenos, estamos desconectados, perdemos esa comunión, perdemos ese fiato con Dios, perdemos esa intimidad, perdemos esa sensibilidad a Dios, sensibilidad a su voz, sensibilidad a su presencia. Estos son algunos síntomas de cuando empezamos a experimentar enfriamiento, cuando empieza a apagarse el fuego, se empieza a perder el interés por las cosas de Dios, se empieza a perder el hambre por su palabra, ya no nos interesa la Biblia, ya no tenemos hambre cuando se va a predicar los mensajes, los días domingos, la semana, ya no es el mismo deseo de qué es lo que Dios va a hablar hoy, quiero escuchar el mensaje, no me lo puedo perder. No, ya deja de ser prioridad, podemos hacer cualquier cosa, o en ese rato estamos haciendo cualquier cosa menos escuchar la palabra, dejamos el celular o el móvil prendido para que vea el pastor de que estaba conectado. Pero ya se empieza a perder ese deseo, se empieza a perder esa hambre, ya no deseamos escuchar su palabra, no deseamos leerla, no deseamos escudriñarla. Su palabra deja de tener el mismo efecto en nosotros, ya pasa a ser algo común como cualquier otra cosa, como ver una película o cualquier cosa. Entonces, cuando entra el enfriamiento y nos empezamos a poner apáticos a Dios, empezamos a perder la pasión, perdemos el interés, perdemos el deseo por la presencia, perdemos el hambre por la palabra, se pierden los deseos de orar, ya no tenemos ganas de orar, dejamos de orar, empezamos a orar más esporádicamente hasta que finalmente nuestra vida de oración termina por morir, se desconecta, se rompe esa vida de oración, empezamos a perder el interés y el amor por las personas y sus necesidades. Ya no nos interesa lo que está pasando el hermano, si está pasando una dificultad, que me importa, es su problema, a mí me deja de interesar, ya somos insensibles a las necesidades de los hermanos. Entonces empezamos a vivir una religión, una actividad religiosa mecánica, sin vida, sin espíritu, muerta en el fondo. La religión es muerta, la religión es mecánica. Entonces se empieza a perder el deseo de orar, se empieza a perder el hambre por su palabra, ya perdemos el amor por la gente, no nos interesan sus problemas, empezamos a perder el amor por los perdidos, ya no evangelizamos, ya no le hablamos a otros de Cristo en el mundo, dejamos de ser una persona productiva para el reino. Son las típicas personas que viven de glorias pasadas. Yo en el tiempo le hablaba a medio mundo, yo antes servía al Señor, yo antes estaba ahí, pero yo hice mucho por el Señor y ahora me toca descansar. No, uno en el Señor es un presente continuo. Una de las cosas que dice su palabra es que Él habita en la eternidad. Y cuando dice que Él habita en la eternidad, el significado original es Él habita en un presente continuo o en un movimiento continuo. Dios siempre se está moviendo. Entonces, la falta de interés se manifiesta en todo esto que le estamos hablando. Pérdida del deseo de la presencia, de la palabra, de orar,
por las personas, por los perdidos. Se pierde el deseo por la santidad y agradar a Dios. Entonces ahí empieza una inclinación, vuelve la inclinación hacia el pecado, hacia la carnalidad, vuelven a aflorar los vicios antiguos, volvemos a hablar como antes, las groserías, empieza a volver el viejo hombre a levantarse. Porque eso es lo que pasa cuando se pierde el fuego, se pierde la pasión. No nos interesa lo que a Dios le interesa. No nos interesa todo lo que involucra a Dios. No nos interesa su presencia. No nos interesan las personas. No nos interesan los perdidos. No nos interesa agradar a Dios. No nos interesa la santidad. No nos interesa la oración. Empezamos a alejarnos y se empieza a apagar todo lo que son las actividades espirituales porque perdemos el interés y que perdemos el deseo y el entusiasmo por hacer las cosas que Dios quiere y por estar en las cosas que a Dios le interesa. Entonces, cuando la pasión se pierde, cuando el fuego se pierde, cuando el enfriamiento espiritual comienza a darse, cuando la apatía y la indiferencia entran, entonces entra la falta de interés por las cosas de Dios. Es el primer síntoma. El segundo, que podríamos resumir lo que acabamos de hablar, y también lo que ocurre es que hay una falta de compromiso con Dios. Yo no sé cuántos pueden decir ahí en su casa, el enfriamiento espiritual trae falta de compromiso con Dios. El compromiso, y quiero que ponga ojo en lo que le voy a decir, el compromiso es uno de los mayores grados de involucramiento que hay con Dios. Lo voy a repetir. El compromiso es uno de los mayores grados de involucramiento con Dios. Existen diversos grados en los cuales de involucramiento con Dios y los podríamos agrupar en tres. ¿Cuáles son? El primer grado de involucramiento es un deseo o un querer, un simple querer o un simple deseo. Nos referimos a los simples deseos de querer hacer algo. Uno quiere muchas cosas en la vida, pero no se compromete más allá para alcanzarla. Yo deseo cambiar. Quiero agradar a Dios, tengo las intenciones de hacer cambios, tengo las intenciones de consagrarme, tengo las intenciones de orar más, tengo los deseos de hacer algo más por Dios, pero no se queda más que un simple querer. Uno quiere muchas cosas en la vida. A veces uno conoce personas que tienen muchos deseos, quiero hacer esto para Dios, quiero esto, quiero lo otro, pero pasan los años y todos esos querer y todos esos deseos, todas esas intenciones no trascienden, no pasan más allá. Entonces uno tiene un simple querer, yo quiero a Dios, deseo tener de Él, deseo consagrarme, deseo tener una relación poderosa, pero su nivel de involucramiento con Dios básico, que no pasa más allá, realmente no hay un compromiso mayor, por eso no hay resultados. Muchos están en el querer, quiero esto de Dios, quiero las bendiciones, y ahí están. No hacen nada, no van más allá por conseguir o por entrar en otra dimensión con Dios. Pero hay un segundo nivel de involucramiento con Dios, que es el nivel de la decisión. Hablamos de un querer simple, uno quiere muchas cosas en la vida, pero no hace nada por ellas muchas veces. Pero ese deseo, ese querer tiene que pasar a un segundo nivel, que es la decisión. ¿Qué es la decisión? La decisión es cuando elegimos una opción por sobre otra. Tomar una decisión es desechar opciones para asumir una. Tomar una decisión es cuando yo decido seguir al Espíritu y dejar de lado la carne. Es cuando se cruza mi voluntad con Dios, con lo que Dios quiere. Yo decido hacer la voluntad de Dios y desecho mi voluntad. Yo decido reafirmar decisiones antiguas que hice con Dios, de servirlo, de seguirlo. Yo tengo que decidir cada día reafirmar mi compromiso con Dios. Entonces, todos los días estamos decidiendo, estamos reforzando decisiones y cada día para avanzar hacia lo que definimos que queremos. Quiero comprometerme, quiero estar con Dios, quiero servirle, quiero amarle, quiero obedecerle, quiero sembrarme en Él, quiero ir a otro nivel, yo le quiero buscar, me quiero consagrar, lo quiero agradar. Entonces, tengo que ir tomando decisiones y ese es un nivel más alto que se condigan con lo que quiero de Dios y que me vayan llevando a eso que Dios me está pidiendo. Y finalmente está el tercer nivel. Yo no sé cuántos están preparados. Diga el tercer nivel. Y es precisamente lo que partimos diciendo, es el compromiso. Me fui para atrás para poder llegar al compromiso, porque el compromiso no es solo un deseo, y el compromiso conlleva decisiones, pero el compromiso es algo que va más allá. Una de las definiciones de compromiso es esta.
es el nivel que se alcanza con la pasión. Significa dedicarse sin reservas a algo. Es cuando no importa el precio, no importa lo que tenga que pasar, no tengo límites ni reservas para amar y para servir a Dios. Cuando yo estoy comprometido con Dios, entonces es cuando yo estoy dedicado sin reservas, es cuando yo le he quitado todos los límites y todas las condiciones a Dios para obedecerle, le he quitado todas las condiciones a Dios para amarle, le he quitado todas las condiciones a Dios para entregarme. Voy a ir con Cristo hasta las últimas consecuencias, voy a amarle cueste lo que cueste, voy a obedecerle aunque tenga el precio que tenga que pagar a causa de hacer su voluntad, porque tengo un compromiso con Dios. Una vez que yo me comprometo, estoy dispuesto a dedicarme sin reservas, sin límites y sin condiciones con Dios. Ese es el nivel de compromiso que Jesucristo pidió a sus seguidores. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si uno estudia las cruces que Dios pidió, dijo, renuncia a todo lo que posee. O sea, el señorío y la voluntad de Dios tiene que estar por sobre todas las pertenencias. Dijo, el que ama más padre y madre que yo no es digno de mí. O sea, mi voluntad y mi reino tiene que estar por sobre todas las relaciones afectivas de esta tierra. El Señor dijo que el que me sigue o el que me ama tiene que ser como el grano de trigo, que si no muere no dará fruto. Tienes que estar dispuesto a morir a tu propio poder y habilidad e incluso a tus talentos humanos si es que son un estorbo para depender de Dios. Entonces el compromiso que Dios pidió, el compromiso que Cristo pidió, demandaba una pasión sin límite, demandaba un compromiso sin límite. Por eso el Señor Jesús siempre ponía una línea para ver el compromiso de las personas. Muchas personas en un minuto lo venían siguiendo, multitudes venían detrás de él, pero venían con una motivación equivocada. Él había multiplicado panes y peces, por lo tanto, venían porque él los iba a alimentar, venían por un beneficio. Y muchas personas sirven a Dios por un beneficio. Sirven a Dios para que Dios les arregle la economía. Sirven a Dios para que les traiga de vuelta una pareja, un esposo, una esposa. Sirven a Dios por esto. Entonces, ¿y está mal que busquemos que Dios supla una necesidad y que tengamos una petición delante de Dios? No, está bien. Pero cuando se vuelve la razón y la motivación por la cual le servimos, Dios va a aprobar eso. Entonces, como Él vio que muchos le servían por los panes y los peces, y muchas veces cuando Dios no nos da lo que queremos o no nos cumple lo que queremos, se prueba nuestro nivel de compromiso y si tenemos una verdadera pasión por Jesús. Ahí es donde Él les dijo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y mucha gente se dio la espalda y se fue. Se fue porque encontró que era un alto nivel de compromiso y era mucho. No, yo no estoy dispuesto a tanto. Creo que se volvió loco. ¿Cómo va a pedir que lo comamos? Entonces, cuando Dios te pide algo que tú no entiendes o que desafía tu lógica, ese es el límite del compromiso, ese es el límite de la pasión, ese es el límite de la entrega. Y alguien comprometido con Jesucristo, alguien comprometido con Dios, alguien comprometido con su reino, tiene una dedicación sin reserva, sin límite y sin condiciones con Dios. Está dispuesto a lo que sea. De hecho, la palabra pasión en el Nuevo Testamento, en la Biblia, se traduce como padecer o padecimientos. Es la palabra griega pasco o patsos, la palabra pasión, y significa sufrir o padecer por una causa. La palabra pasco o patsos del Nuevo Testamento, que significa sufrir o padecer por una causa. Entonces, ojo aquí, el grado de compromiso o el grado de pasión que tengamos por Cristo se mide por cuánto estamos dispuestos a sufrir por Cristo y cuánto estamos dispuestos a sufrir con Cristo. Es qué estoy dispuesto a pasar, qué estoy dispuesto a vivir, a qué estoy dispuesto a renunciar, a qué estoy dispuesto a negarme, a qué estoy dispuesto a sufrir y a resistir por Él y a causa de Él. Y esto hoy en día es lo que muchos no quieren del Evangelio. Porque la pasión por Cristo a veces vas a pasar malos momentos. A veces vas a vivir cosas que no te gustan. Y si tu pasión es fuerte, vas a resistirlo y vas a pasar la dificultad, vas a pasar la aflicción, porque Cristo padeció por nosotros aún más. Y si nos toca padecer un poco por Él, es un gran privilegio y es un gran honor. El apóstol Pablo dijo algo que hoy en día no es muy popular. En Colosenses capítulo 1, versículo 24. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco.
¿En lo qué? En lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Él le tocó sufrir. ¿Para qué? Para que se edificara la iglesia y para que la iglesia creciera. ¿Qué significa padecer? A veces vas a tener que padecer desilusiones, vas a tener que padecer desaires, vas a tener que padecer rechazo. Hay gente que a veces no te va a responder bien y a veces vas a tener que pisar tu ego, vas a padecer para que la iglesia crezca, para que el reino avance, vas a tener que pisar tu orgullo. A veces pueden ofenderte, te pueden decir muchas cosas, pero es tiempo de que la iglesia se vista de pantalones largos. Estos son tiempos de madurez, estos son tiempos de crecimiento. Nosotros no somos una generación de cristal, nosotros somos una generación de Dios, somos hijos de Dios y Jesucristo, nuestro Señor y nuestro ejemplo, varón experimentado en quebranto y por lo que padeció aprendió de la obediencia y nosotros seguimos sus pisadas y si tenemos que padecer con Él, padeceremos, porque si es que padecemos y sufrimos juntamente con Él, dice la Escritura, también juntamente con Él reinaremos. Si quieres tener gobierno de Dios en esta tierra, vas a tener que pasar primero por pruebas, por procesos, por tribulaciones, por aflicciones y sufrimientos. Y si lo resistes con Él, Dios te va a calificar y vas a poder tomar gobierno y vas a poder tomar dominio. La iglesia final, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que el Señor Jesucristo viene a arrebatar antes de la manifestación del inicuo, es una iglesia de gobierno. La última iglesia que Dios viene a buscar es la iglesia que va a tener dominio y gobierno en las esferas espirituales. Es una iglesia poderosa, es una iglesia sin mancha ni arruga, es una iglesia de autoridad, es una iglesia procesada, es una iglesia que pasó por el trato, es una iglesia que pasó por el crisol, es una iglesia que pasó por la prueba, es una iglesia que pasó por la austeridad, es una iglesia que pasó por el dolor, es una iglesia que pasó por el quebranto, es una iglesia que pasó por la dificultad, pero con el poder y la gracia de Dios pasó en victoria, aprobó delante de Dios y Dios la va a levantar con autoridad y va a poder Dios descansar y legar sobre sus hombros grandes responsabilidades para la cosecha de almas masivas que se viene sobre el mundo. Yo no sé cuántos dicen amén ahí en su casa. Entonces quiero decirte algo que muchos no entienden. Hay algo que muchos no entienden y está en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice así: porque a vosotros os es concedido, y quiero detenerme antes de seguir, porque a vosotros os es concedido. ¿Qué significa que en esta palabra aquí, que Dios nos conceda algo? Esta palabra conceder tiene que ver con conceder como favor, dar algo generosamente, hacer un favor como acto de bondad. En el fondo es una honra que se nos concede. ¿Y cuál es la honra? Esto que se nos ha concedido, que Dios, te concedo esto algo, mi gracia y favor. ¿Qué es lo que es? Vuelvo al versículo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, que el hecho de que nosotros podamos haber creído en el nombre de Cristo, creído en su muerte y resurrección y haber sido justificados por nuestra fe, es porque Dios nos concedió la fe. Pero además les dijo a esta iglesia, Dios les concedió algo más y les dio un alto grado de honor. ¿Qué es eso, pastor? Sino que padezcáis por Él. Por eso es que si usted lee el libro de los Hechos, cuando llevaron presos a algunos, los intimidaron, les pegaron, los azotaron, les dijeron, ustedes no prediquen más en el nombre de Jesús, ellos volvieron llenos de gozo porque dijo, Dios nos tuvo por dignos de haber padecido por el reino. Quiere decir que si te toca vivir algo duro a causa de Cristo, es una gran honra. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos ni siquiera califican para sufrir o vivir algo duro a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas duras que nos toca vivir no son ni pruebas ni mucho menos. Son malas cosechas de malas siembras antiguas, son malas decisiones que vivimos, son quebranto a causa de orgullo y tosudez, a causa de nuestra obstinación de hacer las cosas a nuestra manera, son resultados de malas decisiones, son maldiciones por pecados personales, son iniquidades, ni siquiera son situaciones que se deban, porque se nos ha concedido un gran grado honorífico de poder padecer por el reino. Entonces, hermanos amados, hermanas amadas, cuando usted está dispuesto a padecer si es necesario por Cristo, es porque ahí se mide el nivel de pasión que hay que tener
por Jesucristo y por su reino. Y necesitamos hijos e hijas de Dios con cuero de chancho en este tiempo, que se levanten apasionados por Cristo, que puedan hablar del Señor, que puedan pisar la ofensa, que puedan levantarse ante las acechanzas del enemigo, que puedan levantarse ante el rechazo de la gente, que puedan levantarse ante la oposición, porque la pasión de Cristo está en ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estos tiempos finales, así como Dios va a levantar una iglesia poderosa, también hay una ola de enfriamiento en muchos corazones a lo largo de toda la iglesia, porque muchos se han descuidado y se han dejado enfriar. Y existen extintores espirituales que en el fondo son verdaderos amenazas potenciales que si no las identificamos y si no las abordamos, no las tratamos, se convertirán, como dije, en extintores espirituales que van a apagar nuestro fuego. Y esta noche usted y yo tenemos que decir: no voy a dejar que se apague mi fuego. Dígalo ahí en su casa: no voy a dejar que se apague mi fuego. Permíteme mostrarle algunos extintores espirituales que, si no identificamos, pueden hacer de las suyas. Primer extintor espiritual que usted tiene que lidiar, identificar y no dejar que le apague el fuego. ¿Cuál es, pastor? El primer extintor espiritual es poner la mirada en lo incorrecto. Diga conmigo: poner la mirada en lo incorrecto. Eso es un extintor espiritual. Cada vez que usted empieza a mirar lo que no debe, a mirar cómo no debe, empieza a enfriarse, empieza a amargarse, empieza a desanimarse, empieza a decaerse y se empieza a apagar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a la Biblia, al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3, dice así. Hebreos 12, 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él padeció, él aguantó por la pasión que tenía. ¿Y por qué aguantó la pasión? Porque tenía los ojos puestos en la visión. Es un principio que el apóstol ha enseñado muchas veces. Pero Cristo, para poder padecer y mantenerse firme aguantando la oposición hasta el final, tuvo que mantener su mirada mirando la visión, mirando lo correcto. Dice acá: menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El oprobio es todas las vergüenzas, todos los ataques, todas las vejaciones, todos los rechazos, todo lo que tuvo que vivir y todo lo que tuvo que enfrentar. Él no puso la mirada en lo incorrecto. Si él lo hubiese... Porque dice que menospreció lo oprobio, o sea, le bajó el valor. Muchas veces nosotros le damos más valor a las ofensas, le damos valor a que alguien nos haya hablado muy fuerte, o me ofendió con este comentario, o no me llamaron, y a eso le damos un valor tremendo. Y Cristo le bajó el precio porque no puso la mirada en eso. Mantuvo su enfoque en la visión, mantuvo su enfoque en el resultado, mirando lo correcto. Entonces dice el versículo 3, ¿cuál es el resultado? Considerad aquel que sufrió tal contradicción o ataque de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que el desánimo o el desmayo, que el desánimo es la antesala del enfriamiento. Cuando uno se empieza a desanimar, a abatir, se empieza a enfriar espiritualmente, pierde el deseo, pierde las ganas, pierde la fuerza, no quiere orar y empieza esta apatía espiritual si es que uno no gestiona o no lidia bien con el desánimo. Viene por sacar los ojos de las promesas, viene por sacar los ojos de la visión y empezar a ponerla en los problemas, empezar a ponerla en lo que no se ha dado. Entonces, ¿qué significa mirar correctamente? Mirar correctamente es mirar las promesas y no las circunstancias. Muchas personas tienen palabra y promesas de Dios, y como ven que las circunstancias son contrarias a lo que Dios dice, están pegados. Es que Dios me ha dicho, pero todavía no veo nada, es que quiero ver. Pero mira sus promesas, mira su palabra y mantente declarándolas, mantente estableciéndolas, óralas, decláralas, párelas. Porque si te pones a mirar las circunstancias y dejas de mirar las bendiciones, dejas de mirar las promesas de Dios, te vas a desanimar, te vas a amargar y te vas a empezar a enfriar por no mirar lo correcto. Diga conmigo: tengo que mirar lo correcto. Entonces, no mirar lo correcto es un extintor de la pasión. Entonces, tenemos que mirar, otro ejemplo de mirar lo correcto es, tenemos que mirar lo que tenemos y no lo que no tenemos. A veces estamos viendo lo que nos falta en vez de ver lo que ya tenemos, entonces no damos gracias.
Tenemos que dar gracias por el alimento que tienes, no por el que no tienes. Tienes que dar gracias por lo bueno que tiene tu esposa y tu esposo, no por lo que no tiene. Siempre hay algo por qué dar gracias y a veces estamos más adiestrados para mirar el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Entonces, la pasión se conserva mirando sus promesas, mirando la visión, mirando lo correcto. Muchos a veces, en vez de mirar los pequeños avances que han tenido, están pegados en los grandes resultados que esperan que aún no llegan. Los grandes resultados son la acumulación de muchos pequeños cambios. Entonces, si te enfocas en algo grande que aún no llega, entonces te empiezas a abatir, te empiezas a desanimar, te empiezas a amargar y dejas de ver lo que sí ha ocurrido, los pequeños logros que has tenido, las pequeñas batallas que sí has ganado. Entonces, el mirar lo incorrecto te va a apagar el fuego, te va a empezar a desanimar, te va a empezar a tirar para abajo. Muchas personas están mirando o esperando un suceso en vez del proceso. Y a veces tienes que mirar el proceso, abrazar el proceso. Dios me está tratando, Dios me está trabajando, Dios me está enseñando algo, sacar lo precioso de lo vil, mirar lo bueno dentro de lo que estás viviendo. Y en algún momento el suceso, lo que estás esperando, se dará. Pero si uno se amarga porque eso no llega, entonces te vas a empezar a apagar, te vas a empezar a desanimar, te vas a empezar a frustrar, te vas a empezar a amargar, te vas a empezar a enfriar, se va a empezar el espíritu a contristar, nos va a empezar a desconectar de Dios y va a ser un extintor espiritual formidable de nuestra pasión. Entonces el diablo sabe cómo trabajarnos la mente, sabe qué idea soplarnos para apagarnos el fuego de Dios. Pero tú y yo somos hijos de Dios, entendidos los tiempos, y no nos dejaremos apagar el fuego. Todo, en otras palabras, tenemos que mirar lo eterno y no lo terrenal. Por eso Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es la circunstancia terrenal. El peso de gloria es el resultado espiritual de esto que estoy viviendo, lo que estoy ganando, estoy creciendo, me estoy desarrollando en Dios. Y ahí agrega en el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que no se ve es la palabra, lo que no se ve es la promesa, lo que no se ve es la visión, que tú lo puedes ver por fe y declararte y te mantienes mirando lo que nadie más puede ver, que los que tienen fe pueden ver, ignorando o diciendo bien, las circunstancias son difíciles, pero esto es transitorio, esto es temporal, lo que Dios me prometió se manifestará y eso es eterno. Yo no sé cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, uno de los extintores y una de las razones por la cual el fuego se va apagando o se va extinguiendo es porque miramos o ponemos la mirada en las cosas incorrectas. Y eso va a traer desgano, desánimo, abatimiento, frustración, como les dije, y finalmente enfriamiento. Lo segundo, que también puede ser un extintor si es que no lo gestionamos bien, es el cansancio. Diga conmigo el cansancio. El cansancio es algo normal. El cansancio es algo que ocurre cuando nosotros agotamos nuestras fuerzas, y si nosotros estamos peleando, si nosotros trabajamos, si nosotros nos desenvolvemos en la vida, cansarnos, perder las fuerzas es algo normal, es algo que todos vivimos y muchas veces nos cansamos casi todos los días y eso es normal, por eso dormimos para recuperarnos. El problema es cuando estamos cansados y gestionamos mal el cansancio, y en ese cansancio nos venimos abajo, nos derrumbamos, nos echamos a morir, perdemos la fe, el diablo nos mete la cuchufleta y tomamos decisiones incorrectas, y ahí es donde nos empezamos a enfriar, cuando no hacemos algo con el cansancio. Existen dos tipos de cansancio principalmente en la Escritura. Uno de ellos es la fatiga y el otro es el agotamiento. Diga fatiga y agotamiento. La fatiga es un tipo de cansancio muy peligroso, que es aquel cansancio que viene a través de... Es un cansancio que se acumula en el tiempo. Es como lo que pasa con los materiales en la construcción. ¿Has escuchado el término fatiga de materiales? Que el material se fue fatigando hasta que de repente cede y se rompe. A veces aguantamos cosas y nos empezamos a desgastar y hay un cansancio acumulado en el tiempo. El problema es que cuando rompemos cierto punto nos vendemos abajo. Mucha gente en una fatiga, en cosas que no resolvió, en cosas que no trató, en cosas que no renovó, en cosas que no soltó, en cosas que no habló a tiempo, en sentimientos que se guardó,
que no expresó, que no lidió, que no trató, llega un momento en que no aguanta más y esa persona se quiebra. Y muchas personas vuelven atrás, se vuelven al mundo, le dan la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque se fatigaron por dentro, ya no dan más, no quieren más, les viene un hastío, un fastidio, ganas de dejar todo, de no querer volver atrás. Mucha gente le ha dado la espalda a Dios, se ha vuelto atrás o ya no está con nosotros porque vivió en una religión mecánica, nunca se renovó, nunca fue a la presencia de Dios, nunca trató con esto que lo estaba desgastando, no lo dejó en manos de Dios, no lo resolvió, no lo trató. Entonces vino este desgaste, vino esta fatiga y tiró y mandó todo a la punta del cerro. Por eso, cuando tú y yo estamos viviendo, por ejemplo, procesos de sanidad, donde Dios está tratando la parte interior, procesos de santificación, procesos donde Dios nos está enseñando algo, generalmente estos procesos no son cortos, muchas veces son largos, procesos de austeridad, procesos de escasez, procesos de dificultad, a veces son largos. Si no sabemos depender de Dios en este proceso, podemos terminar fatigados y eso es peligroso, como les dije. Entonces, tenemos que saber renovarnos y gestionar esto en Dios, ir a su presencia continuamente para que esto no se acumule y tengamos que después experimentar un quiebre por dentro. Pero les dije que también está el agotamiento, y el agotamiento es un cansancio provocado por un esfuerzo muy grande en poco tiempo. Un ejemplo de esto es lo que le pasó al profeta Elías. El profeta Elías, cuando confrontó a los profetas de Baal y a los profetas del enemigo, que fueron cientos, tuvo una batalla espiritual fuerte donde hizo llover fuego, después a espada mató a cientos de profetas del enemigo. Entonces fue una batalla fuerte en poco tiempo y quedó muy agotado. Y en ese agotamiento, al no gestionarlo bien, le vino depresión, deseó morirse. ¿Por qué? Porque cuando uno está agotado o en ese nivel y no se esconde en Dios, no se renueva, no hace lo que tiene que hacer, el enemigo aprovecha este momento de vulnerabilidad para tirarnos a partir. De hecho, él fue hasta el monte de Dios y Dios dijo, sube el monte, y él se escondió en una cueva. Quiere decir que la solución a ese agotamiento para renovarse y para recuperarse era haberse metido, subido a la presencia de Dios, haberse renovado en Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros no estamos orando, y no estamos orando porque estamos cansados. Entonces decimos, no, estoy cansado, oro después. Entonces estamos cansados porque no oramos. Lo voy a repetir. No oramos porque estamos cansados, y estamos cansados porque no oramos. Es un círculo vicioso. Aunque esté como esté, venga y échese en el Señor, porque el Señor le va a renovar. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aún los muchachos y los jóvenes, que son los más fuertes, se cansan y desfallecen, pero Jehová multiplica la fuerza y da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Entonces venga a Dios y Dios lo va a renovar, en el nombre de Jesús. El cansancio puede entrar por varias vías. Puede entrar a través del cuerpo, que es el cansancio físico. Por eso usted tiene que preocuparse de hidratarse bien, tiene que preocuparse de comer lo mejor que pueda, tiene que preocuparse de cuidar su cuerpo, tiene que sobre todo preocuparse de dormir bien. Si usted no duerme bien, el cuerpo no se renueva, no se regenera. Hay estudios que indican que de sueño profundo, que es una fase del sueño, se necesita por lo menos 1 hora 50 de esa fase del sueño. Está la fase REM, el sueño ligero, sueño profundo. No voy a entrar en esa profundidad ahora. Pero una mala calidad del sueño afecta al cuerpo, afecta al estado de ánimo, nos pone muy irritables cuando estamos cansados. Muchas personas, y en muchos casos, un gran porcentaje de personas que han tenido cáncer, se ha registrado que por lo menos 9 meses atrás tuvieron alteraciones y se afectó su sueño, empezaron a dormir mal, menos. Entonces, dormir bien es importante, porque cuando el cuerpo está cansado, afecta a lo demás. Y hay un segundo tipo de cansancio, que es el cansancio del alma o anímico. Y ese cansancio viene por el tema que les hablé del desánimo. Uno se cansa mentalmente cuando ve que no ve resultados, y cuando piensa cosas que no debería pensar, y cuando se carga con cosas que no debería cargarse. Entonces, ¿cómo se trata el cansancio anímico? Vuelvo a repetir, es lo del desánimo que vimos, poniendo la mira en las cosas correctas. Pero también, y ojo aquí, existe un cansancio espiritual. Y el cansancio espiritual es
son ataques del enemigo. El diablo también va a atacarnos con malos espíritus, va a atacarnos con sus tinieblas, y ahí uno tiene que orar y romper todo cansancio, romper las causas espirituales, porque también hay causas espirituales, romper toda opresión demoníaca, echarla fuera, romper todo plan demoníaco, todas las garras que el enemigo ha querido traer, quitarle los derechos legales, autoliberarse, hacer tira al diablo y echarlo fuera, cuando la fuente y la causa es espiritual. Pero si usted está durmiendo mal, no se está hidratando, no se está preocupando, o está teniendo malos pensamientos, está desanimado porque no renueva su mente, por más que reprenda a los espíritus, la causa está en el cuerpo, en el alma. Usted siempre tiene que ir a la causa. Si es espiritual, trátela espiritualmente. Si es anímica, trátela a nivel de alma. Y si es física, resuelva los problemas físicos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por ese amén. Entonces, amado mío, por eso uno cuando revisa la palabra, y esto se lo digo así, Dios provee descanso. Dios en toda la Biblia habla de: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Dios provee descanso, por eso hay que dormir, por eso hay que confiar en Dios. El descanso del alma es cuando uno realmente confía y le entrega al Señor sus cargas. Cuando uno le dice: Señor, te entrego la carga, pero sigue preocupado porque no ha confiado, entonces el alma no descansa. También Dios nos ha entregado ánimo. La Biblia habla de alentarse, uno se tiene que animar. Dios te va a animar, las personas muchas veces te pueden animar, pero el principal porrista y que te tiene que animar o me tiene que animar somos nosotros mismos. Tienes que mirarte al espejo y decirte: levántate, porque Dios te ha dado unas promesas, anota tus promesas, recuérdalas, decláralas, anímate, porque eso te va a recuperar. Entonces, para salir del cansancio, Dios nos da el descanso. Dios nos da el ánimo para que nosotros nos animemos y nos gestionemos en eso. Y nos da poder sobrenatural para ir a su presencia. Por eso dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Muchas veces estamos cansados, no damos más, pero vamos a su presencia y su poder nos renueva. ¿Por qué le muestro todas estas cosas? Para que usted se dé cuenta que tenemos herramientas y tenemos provisiones divinas celestiales. Descanso, ánimo y poder para lidiar con el descanso. Entonces, si el cansancio no lo gestionamos y no nos renovamos y no usamos bien las herramientas de Dios, van a apagar nuestro fuego. Si es que ponemos la mirada a lo incorrecto y no aprendemos a mirar las promesas, lo eterno, lo bueno, vamos también a abrir una puerta de desánimo y eso va a empezar a apagarnos. Otra de las cosas que gestionamos mal o que se convierte en un extintor espiritual, que muchas veces no le ponemos atajo, son las falsas expectativas. ¿Qué dijo, pastor? ¿Has escuchado bien? Las falsas expectativas. Cuando uno tiene una expectativa que no se cumple, lo que uno siente es desilusión y desazón. Muchas personas están desilusionadas con Dios, o se desilusionaron de un hermano o una hermana en la iglesia, o se desilusionaron de un líder, y eso los enfrió, les perforó el corazón, los abatió y los tiró abajo. Si una persona se va de la iglesia porque se decepcionó de alguien, significa que se fue de la iglesia a causa de un hombre. Y si uno se va de la iglesia a causa de un hombre, es porque nunca estuvo a causa de Cristo. Lo voy a repetir. Si uno se va de la iglesia a causa de un hombre, es porque nunca estuvo a causa de Cristo. O si lo estuvo, en algún punto las prioridades y el enfoque se perdió. Nosotros, todo lo que hacemos es por Cristo. Entonces, Jesucristo dijo algo impresionante que es importante que lo revisemos. Esto está en Juan 16, 1, 2. El libro de Juan, capítulo 16, versículos 1 al 2. Mire lo que dice Jesús hablando a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Pongamos un par aquí. Cristo le dice: estas cosas yo les he hablado a ustedes para que no se ofendan. Recuerde que tropiezo significa ofensa. ¿Qué es lo que Él les había hablado o para que no se ofendieran? Aquí viene el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué le está diciendo? Yo no quiero que ustedes se ofendan conmigo y se desilusionen con una falsa expectativa.
que crean que no les va a pasar nada o que van a tener una vida fácil. No, les digo de antemano, a ustedes los van a perseguir, van a tener crisis, van a tener dificultades, así como nosotros. Dios nunca nos ha prometido que el camino va a estar libre de piedras. Él dijo que la tierra de la promesa estaba llena de gigantes con los que íbamos a tener que pelear. Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Dios nunca nos ha dicho que no vamos a tener problemas. Entonces muchas personas tienen falsas expectativas y se ofenden con Dios cuando les pasa algo y que nunca pensaron que les podía pasar. Y por eso Cristo le dice, les voy a decir esto, van a vivir estas crisis para que cuando le pase no se ofendan conmigo, no tengan una falsa expectativa. De hecho, Mateo 13:20 al 21 dice, Mateo 13:20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, o sea, no tiene compromiso, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, que hay gente que tropieza, se cae y se ofende cuando a causa de la palabra, a causa de Dios, a causa del reino, le viene una prueba, una dificultad. No, pero yo no estoy para esto, pero Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasó esto? Dios nunca dijo que no íbamos a tener pruebas. Dios nunca dijo que no íbamos a pasar por dificultades. Hay que estar armados mentalmente de que sí van a venir para cuando vengan a esconderse en Dios, declarar su palabra, fortalecerse en espíritu, salir aprobado, porque cada prueba, una vez que tú eres promocionado, una vez que tú apruebas, eres llevado a otro nivel de gloria, hay promoción, hay cosas que se abren, hay cosas que se desatan. En el nombre de Jesús. Entonces las personas, cuando tienen una falsa expectativa, se ofenden ante la crisis, se ofenden. ¿Por qué? Porque no esperaban. Y como no lo esperaban, se ofenden con Dios porque tenían una falsa expectativa. ¿Cuántas personas se ofenden con el pastor o se ofenden con el líder porque tienen expectativas equivocadas? ¿Usted sabe algo? Le voy a tirar algunas perlitas. ¿Cuántos quieren perlitas esta noche? En mis 23 años caminando con el Señor, me he dado cuenta que para que un hombre o una mujer de Dios pueda ser leal a su líder, me refiero a su líder, al apóstol, al profeta, al líder, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, de carne y hueso, hay tres cosas que tiene que gestionar, sí o sí. Número uno, las expectativas. Si usted le pone expectativas muy altas a su líder, incluso irrazonables, que ni siquiera son bíblicas, usted tiene un punto donde se puede desilusionar y por ahí puede molestarse, enojarse, ofenderse con su líder y convertirse en alguien desleal que hace algo incorrecto. Absalón tenía una expectativa con David, su padre, que le iba a castigar fuertemente a su hermanastro que hizo algo que él no quería. Y como David no hizo lo que él esperaba, se desilusionó porque esperaba que su padre hiciera otra cosa. Muchos quizás tienen expectativas del apóstol, de la profeta, de mí, de mi esposa, de los pastores de Isma, etc. Y si algo no lo hacemos o no estamos a la altura de lo que usted espera, se desilusiona y ahí es donde entra la división, la deslealtad. Entonces, si usted quiere ser una persona leal a Dios y leal a las cabezas, tiene que lidiar con las expectativas. Número 2, tiene que lidiar con las discrepancias. Cuando usted discrepa y no está de acuerdo en un punto, tiene que confiar que por algo Dios puso un líder y que tiene más sabiduría que usted y usted pone por debajo su opinión. Eso requiere mucha humildad. Si usted cree que usted tiene la razón y pone su opinión por encima, eso va a dar paso al orgullo y finalmente también a una deslealtad. Y tercero, tiene que lidiar con los errores del líder. Cuando se emborrachó Noé en la tienda de su casa, cometió un error, su hermano más chico divulgó el error, le perdió el respeto al papá porque el papá se equivocó. Pero los dos hermanos maduros o mayores cubrieron el error. Entonces, si usted quiere ser leal y aprender la lealtad, guarde estas perlitas que le acabo de soltar. Entonces, volviendo al tema, no nos vayamos de lo que estamos. Las falsas expectativas traen desilusión y eso empieza a enfriarnos espiritualmente. Muchas personas esperan algo de sus padres, muchas personas esperan algo de su marido, esperan algo, pero el Señor Jesucristo dijo que no se cosechan higos de los espinos, sino que cada árbol por su fruto se conoce. Entonces yo le pregunto, quizás si yo tengo acá un limosnero en el patio, si yo me enojo con el limosnero, critico al limosnero, me amargo con el limosnero porque no me da peras, usted me diría, pastor, usted es tonto. ¿Cómo se puede enojar si un limón nunca le da peras? Bueno, así usted está esperando cosas de su marido, de su papá o de su quien sea que nunca va a dar porque no son así o nunca lo han hecho, pero se vive amargado esperando algo que quizás nunca pase.
Ahí la dejo, ¿no? Entonces usted tiene que aprender a amar las personas como son y a quererlas como son. Diga amén, amén o algo. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Tú cuando des prestado, cuando ayudas a alguien, hazlo sin esperar de ello nada, dice. Nunca esperes de los hombres lo que haces para Dios. Haz todo lo que hagas en la iglesia, por la visión, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por el líder, por la iglesia, por todo lo que hagas, todo lo que sirva, hazlo por Dios y no esperes de los hombres, porque los hombres nunca te podrán recompensar lo que solo Dios puede recompensar. Espera en Dios y hazlo para Dios, porque Dios no es injusto para olvidarse de tu servicio y de tu obra, dice la palabra. Pero cuando tú esperas de los hombres, cuando te empiezas a amargar, te empiezas a desilusionar. Todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Y del Señor recibirás tu recompensa. ¿Me dicen amén ahí en su hogar? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Entonces, hemos visto ya 3 y voy a terminar con esto. Hay muchos extintores, pero voy a terminar con esto. Primer extintor de la pasión, mirar lo incorrecto. Segundo extintor de la pasión, ¿qué es lo que dijimos? El cansancio. Tercer extintor de la pasión, las falsas expectativas. Cuarto extintor de la pasión, las distracciones. Diga conmigo las distracciones. El Señor Jesucristo dijo que los afanes, que son las distracciones, que son como espinos que ahogan la palabra y la hacen infructuosa, ahogan el fuego, ahogan la pasión, ahogan lo que es divino. Entonces, un afán funciona así. Un afán te empieza a preocupar, empieza a ser una preocupación. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Necesito lucas? ¿O estoy soltero, me gusta una niña y si me pierdo la oportunidad y si no le gusto? Y algo te empieza a molestar y te empieza a preocupar. En este nivel esto es normal, a todos nos preocupan cosas y mientras nos preocupan, ahí uno empieza a gestionar, a usar las herramientas de Dios, a encauzar lo bueno, esto es lo que puedo hacer, el resto lo dejo en manos de Dios y uno empieza a ordenarlo. Pero si una preocupación uno no la controla y empieza a darle la mente, le empieza a dar la vuelta entonces esto empieza a quedarse fijo en la mente y empieza a crear distracción, porque empieza a consumir las energías mentales y emocionales y empezamos a desenfocarnos. Y eso es lo tercero, esta distracción nos empieza a mantener distraídos y ahí nos saca el foco de Dios, nos saca el foco de su presencia, nos saca el foco de la visión, nos saca el foco de lo que nos llamó a hacer. Y ese desenfoque, cuando empezamos a desenfocar, perdemos la mirada de Dios y empezamos a cargarnos de ansiedad. Por eso la palabra afán también se le conoce como ansiedad. Entonces nos empezamos a poner ansiosos. ¿Por qué? Porque ya no le pusimos atajo. Esto nos desenfocó, esto nos distrajo. Esto, como dice el profeta, es un bucle mental que se repite, se repite, se repite, se repite. Y entonces esto llega al siguiente nivel y aquí ya se empieza a apagar el espíritu. Mateo 6:24, y este es el último versículo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué está hablando de mamón o de la idolatría por el dinero? Quiere decir que cuando uno, a causa del dinero, tiene que tomar una decisión que va a violar un principio de Dios, entonces en ese momento uno está despreciando a Dios por amar el dinero. Pero cuando Dios te dice algo y tú decides obedecer a Dios, aunque te vaya en contra, aunque pierdas dinero por obedecer a Dios, aunque pierdas una oportunidad porque tú decidiste no evadir impuestos o no hacer algo ilegal por tener más dinero y decidiste obedecer a Dios, le das la espalda a Mamón y tú decides servir a Dios. Pero no podemos servir a Dios, a dos dioses, porque va a haber un conflicto de intereses. Entonces dice, no se puede. Y aquí viene la conclusión, el versículo 25. Por tanto, o sea, como no podemos servir a dos señores, no, porque habría idolatría, por lo tanto os digo, no os afanéis. Ojo, un afán no manejado se convierte en idolatría. Un afán
no manejado, no gestionado, que cuando nos empezó a preocupar no nos causamos, se convirtió en bucle mental, nos distrajo, nos desenfocó, nos cargó de ansiedad, nos quitó la paz, nos quitó el gozo y nos está consumiendo, se volvió una ansiedad, entonces ya es una idolatría porque ahora eso está tomando el primer lugar y no Dios. Y esto nos quita la paz, y esto nos quita el gozo, y esto nos enfría, y esto nos empieza a ahogar, y empieza el fuego de Dios a extinguirse. Por lo tanto, estos son algunos de los extintores que tenemos que ponerle atajo. No podemos dejar que el fuego del Espíritu se apague. Alguien con fuego es alguien que tiene un compromiso sin reserva, que está dispuesto a sacrificarse, a entregarse, a padecer si es necesario por su Señor, a causa de Él, a causa de su reino, a causa de la visión. Este fuego, este interés, este deseo por Dios, por su presencia, por las cosas, por la obra, por la gente y por todo lo que significa Dios, se apaga cuando permitimos que se apaguen por falsa expectativa, por desilusiones, por desánimo, porque no estamos renovándonos ante el cansancio, porque no estamos afanando, no estamos poniéndole atajo a pensamientos desbordantes. Entonces se empieza a apagar el fuego y empezamos a perder la pasión de Dios por todas estas pequeñas zorras que nos filtran las fuerzas, que nos filtran el fuego. Por lo tanto, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que avives el fuego en nuestros corazones en esta noche. Danos sabiduría e inteligencia para no permitir que el enemigo use sus trampas, use sus tretas, use sus estrategias para enfriarnos, para apagarnos, para entibiarnos y quitarnos de tu reino. Padre, en esta hora declaramos avivamiento y declaramos fuego sobrenatural sobre cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga esta noche. Espero que haya sido de gran bendición esta palabra. Revise lo que hablamos esta noche. No deje que el diablo o el enemigo le robe el fuego, porque necesitamos esa pasión, necesitamos ese entusiasmo, ese fervor. Para todo lo que se viene, el segundo semestre es tiempo de expansión, es tiempo de tomar la tierra, es tiempo de dar a otro, es tiempo que evangelice, es tiempo que ministre a otro, es tiempo que todo lo que has recibido por gracia lo des por gracia, para que la casa se expanda y el reino se multiplique. Te bendecimos esta noche, no te pierdas este viernes, una oración poderosa, la primera oración del segundo semestre, el mes 7. Este sábado tenemos una semana de receso. Terminamos la semana pasada el taller de la educación emocional. Este sábado es receso para que puedan recuperarse, para volver con todo, con lo que viene de parte de Dios. Y domingo, no se olvide, 2 cultos tremendos. Amén. Me despido. Les amamos mucho. Cariño a nuestros pastores y que Dios les bendiga. Adiós.